Why did you admit knowing so many men in your life? Well, it's not the men in your life that counts, it's the life in your men. En la década de los años 30 y 40, Mae West, esta rubia y sensual deidad, era tan adorada como detractada a propósito de su sexualidad. Era atrevida, osada. Escandalizaba para llamar la atención. Y a Mae le encantaba la atención, hablando en voz alta cuando el sexo solo se discutía en voz baja o no se discutía en absoluto. Mae West inventó ella sola la voluptuosa y explosiva bomba rubia. Do you believe in love at first sight? I don't know, but it saves an awful lot of time. Pero la fama y la fortuna tienen un precio y el atractivo de Mae West fue fuente inagotable de polémica. Mae West estuvo en prisión 10 días. Pero le dejaron ponerse su propia ropa interior de seda. Me pregunto si era a rayas. En este episodio de Misterios y Escándalos vamos a ver cómo la imagen pícara y sexy de Mae West le sirvió para ser la mujer mejor pagada de Hollywood, pero terminó haciendo de ella una triste parodia de sí misma. Era demasiado vieja y se volvió pedante. De todos modos, la mera idea que interpretase a una sex symbol a los 80 años suena ridícula. Trataremos del rumor que insistía en que Mae West era en realidad un hombre travestido. Mucha gente me ha preguntado si ella era un hombre. ¿Sería una desfachatez? Soy A.J. Benza, únanse a mí el descubrimiento de la mujer que se esconde tras la imagen y examinemos a uno de los mayores símbolos sexuales del mundo, Mae West. Mae West fue una mujer adelantada a su tiempo. De hecho, decía lo que pensaba mucho antes de que existiese el término feminismo. Pero fueron los encantos femeninos de Mae West lo que crearon su imagen y lograron hacer de ella una estrella. Con un contoneo de las caderas o una mirada hacia arriba, Mae West ponía la nota sensual en virtualmente cualquier situación. El público la adoraba y durante más de 50 años fue una estrella. Para esta rubia descarada todo empezó en Brooklyn, Nueva York. Como muchas de las divas de Hollywood, Mae West se mostraba sibilina en cuanto a revelar su verdadera edad. Según la biógrafa Emily Leider, la fecha más probable de su nacimiento haya sido en 1893. No existe certificado de su nacimiento. Fue la segunda hija de la familia y tuvo una hermana menor que murió de bebé. La madre de Mae West, Matilda, era modelo de corsetería y su padre, Jack West, entre otras cosas, se ganaba la vida boxeando. Uno de los trabajos que tuvo fue alquilar coches de caballos y a menudo llevaba a Mae West a los establos. Otro de los entornos masculinos que fascinaban a Mae, a quien le gustaba estar en lugares en los que hubiese pocas o ninguna mujer. De este modo, Mae West aprendió a coquetear con los hombres, algo que la animaba a hacer su propia madre, quien se convertiría en la influencia más dominante de esta estrella. La madre de Mae West era lo contrario del estereotipo de madre, cuyo sueño es ver a su hija establecida con un buen hombre. Mae West estaba destinada para el escenario. Puede que esto se considere como una contribución desventajosa a la vida de su hija, pues en toda su vida nunca le prestaron atención de forma significativa. Sus relaciones eran cortas y nunca demasiado íntimas con ningún hombre. Excepto en la cama, por supuesto. La incipiente sirena perdió su virginidad a la temprana edad de 13 años, pero ni siquiera ese fue su primer encuentro sexual. Nos lo explica el productor Ian Whitcomb. Le pregunté si recordaba su primera experiencia sexual y me dijo cómo podría olvidarla. Fue en un sueño en el que aparecía un oso y me dejaba embarazada. Le dije que debió ser una experiencia horrible y le pregunté que qué edad tenía entonces. Me respondió unos 12 años. Me pareció horrendo, pero ella dijo que había sido maravilloso. Pero por supuesto el sexo no era lo único que le importaba a Mae West. Ya a los 20 años deseaba ser famosa. Se hizo popular como corista en los círculos de vodevil. Se convirtió en una jovencita bastante sugestiva y la gente le respondía muy bien. Claramente comenzó a desarrollar esa faceta. El director Herbert Kenwith fue también amigo de la actriz. Creo que se marchaba a Harlem al menos todos los fines de semana. Lo hizo durante años. Allí aprendió mucho de baile. Hacía un descarado movimiento en que se sacudía de arriba abajo. Y creo que tuvo algún papelito en Broadway, donde hizo estragos con su meneo. Pero Mae West no era una vulgar bailarina exótica del montón. Comenzó a escribir pequeñas actuaciones para ella misma y de ahí pasó a escribir verdaderas obras de teatro.
Pero el mundo del teatro no estaba preparado para esta función. Para el año 1926, Mae West, con 33 años, ya era una actriz popular en el ámbito del vodevil, pero decidió que ya era hora de intentarlo en Broadway. Escribió una obra que ufanamente tituló Sexo. Por fin, Mae West pudo casarse con sus dos grandes amores, la escena y, bueno, el sexo. Sexo trataba de una prostituta que interpretaba a Mae West. Se puso trajes muy sugerentes. Cantó y bailó. Cariño, déjate caer los calzones. Mae West superó a Madonna hace 70 años. Sexo fue todo un éxito, como siempre lo es, y la obra se interpretó durante un año. Pero la policía ya había advertido a Mae West sobre sus insinuantes artes en escena, y ella, intuyendo una oportunidad de publicidad, continuó su contoneo en el espectáculo. Terminaba el primer acto. Ella se encontraba en la cama debajo de las sábanas con un marinero que saltaba sobre ella. Y en cuanto esto sucedía, sonaron los silbatos y salió la policía. La sacó del escenario delante del público y la metió en la cárcel. Tras un juicio con mucha publicidad, Mae West fue condenada por indecencia y sentenciada a 10 días de prisión. Mae estuvo solo 8 días con tiempo libre por buen comportamiento. Realmente les engañó, pues en nada de tiempo Mae West y su manager estaban de nuevo conmocionando Broadway. A Tim y a Mae se les ocurrió la idea de hacer una obra gay. Estamos hablando de 1926. Se fueron a Greenwich Village y contrataron a un puñado de actores travestidos. La obra de Mae nunca llegó a Broadway, pero desde entonces en su vida y su carrera mantuvo estrechos lazos con el mundo del travestismo, lo que llevó a cuestionar si ella misma no sería un hombre con falda. El cuento se difundió porque había muchos espectáculos de travestismo imitando a Mae West. Mis amigos homosexuales me decían que Mae West era un hombre. Fue un mito insólito que se propagó. Sé de hecho que no era un hombre, porque por la mañana, cuando yo me quedaba con ella, no podía abrocharse el sostén. Yo iba para ayudarla. Nos poníamos frente al espejo. Le abrochaba el sostén y luego ella se acomodaba el pecho dentro del sostén. De este modo supe que era una mujer. Otro rumor desvelado, pero no fue un rumor que la rolliza figura de Mae West no resultaba elegante durante los años 20. Por esta necesidad se vio obligada a revivir la imagen victoriana de cambio de siglo que encajaba más a su silueta. Para ser amables diré que tenía sobrepeso, pero convirtió el sobrepeso en voluptuosidad. Pero no era una gran belleza. Utilizó todos los trucos que la profesión puso a su alcance para mejorar su apariencia. Tenía los ojos pequeños y chispeantes, así que se ponía pestañas postizas para darles un aspecto más alargado. Al alargar los ojos parecía más atractiva y mentía sobre su edad. Mae West era una mujer muy pequeña, medía solo 1,5 metros y quería ser más alta. Por eso se mandaba a hacer zapatos de 17 centímetros de alza. Maila Nurmi protagonizó en la serie de culto de los años 50 a la reina vampira. Con esos zapatos andabas como el monstruo de Frankenstein. Eran muy rígidos y ella andaba... Todo el cuerpo oscilaba al compás. Le daban un aspecto sinuoso y oscilante, pero lo hacía para no caerse, aunque por supuesto ese caminar se convirtió en parte de su imagen. Al margen de sus limitaciones físicas, había otro factor que luchaba en contra de Mae West: el tiempo. Tras años de notoriedad en los escenarios, la rubia tenía casi 40 años cuando Hollywood le empezó a prestar atención. De hecho, fue un antiguo amante quien dio a Mae por primera vez el estrellato en 1932. Mae se introdujo en Hollywood en los años 30 como un favor a George Raft, interpretando un papelito en la película Noche tras Noche. Goodness, what beautiful diamonds. Goodness has nothing to do with it, dearie. No es un papel protagonista. Es un papel secundario. Pero como dijo George Raft, robó todo menos la cámara. Mae West causó sensación en Hollywood de inmediato, sin embargo la escalada a la cima no se realizó sin sudor. Seguidamente veremos que Mae West se obsesiona con el mundo de los espíritus, pero sus aliados en el más allá no la protegerían de los demonios de la censura. A principios de los años 30, Mae West era un producto muy efectivo en Hollywood. En la cresta de la Gran Depresión, los insolventes estudios Paramount necesitaban desesperadamente una película de éxito. El jefe del estudio, Adolph Sacker, pensó que quizá Mae West sería la chica idónea. Pero esta locomotora vestida de diamantes no iba a salirle barata. Cuando llegó a Hollywood, Mae West tenía una lista de las cosas que ambicionaba y o se las dabas, o no había nada que hacer.
Tenía un acuerdo con Adolf Zucker. Le preguntó cuánto ganaba y creo que Adolf ganaba unos $100.000 al año. Ella le dijo que a menos que le diese 100 o 1.000, no haría la película. Sidonie Ron marcó el primer papel protagonista de Mae West para la Paramount. Su coprotagonista masculino sería otro ídolo en ciernes. Siempre nos divertía con lo de que fue ella quien descubrió a Cary Grant. Iba un día caminando por los decorados y se encontró a un hombre guapísimo. Y le dijo, hola guapo, quiero que seas tú. Vas a ser mi próximo coprotagonista masculino. ¿Lo captas? Al margen de la adornada historia de Mae West, Sidonie Ron fue uno de los grandes éxitos del año 1933. E hizo de Cary Grant y de Mae West consagradas estrellas de cine. A pesar de esto, la alegría de Mae West se vio aplacada por la muerte de su madre, Matilda, justo antes de que comenzase la producción de este papel. Hubiese dado cualquier cosa porque su madre supiera de su increíble y sensacional éxito como estrella de Hollywood. Pero se consoló en su creencia de que se podía comunicar con los muertos. You have a wonderful future. Siempre me decía, y yo volveré, Herbert. I see a man in your life. What, only one? Creía que tenía que haber otra vida, porque todo su trabajo no podía simplemente desaparecer cuando muriera. Pero Mae West no iba a desaparecer tan pronto. En 1935 su crudo atractivo la había convertido en la mujer mejor pagada de Hollywood y el éxito de sus películas literalmente salvó a los estudios Paramount. Pero su imagen hizo que fuese una extraña a la vida social de Hollywood. Every feminine eye follows her dazzling gown. Every masculine eye, oh well, must we go into that? Nunca estuvo en las listas de la élite de Hollywood. Muchas de las estrellas la miraban con condescendencia. Su idea de pasarlo bien era ir a las peleas o a las carreras. Muy raramente iba a los clubs nocturnos, no le gustaba fumar ni tampoco bebía. Puede que Mae West fuese inflexible en la vida real, pero para sus admiradores era sexy, mudable y sobre todo soltera. ¿O no? Dijo que nunca se casó. Pero en 1935, un trabajador de la WPA de Wisconsin encontró su certificado de matrimonio. Mae West obviamente intentó ocultar su matrimonio de juventud en secreto, especialmente porque nunca se llegó a divorciar de Frank Wallace, y era inevitable que cuando se convirtiera en rica y famosa, él apareciese, y así sucedió. Mae West temía que su corto matrimonio de adolescencia con el actor Frank Wallace hundiese su imagen de símbolo sexual. Pero ese escándalo sería poco comparable al daño que poco a poco sufriría su carrera por la Comisión Hays del infame Código de Producción. Una de las estipulaciones del Código Hays era que el sexo se restringiese únicamente al matrimonio. Y este fue el beso de la muerte para Mae West, pues nunca hizo el papel de esposa. Mae West nunca fue indecente, nunca enseñó los pezones ni nada de eso, mientras que Clara Bow sí lo hizo. Mae West lo hacía sugiriendo artísticamente. Pero a los censores les importaba poco el arte, pusieron presión para que la Paramount cortase el ardor en escena. De repente el encanto del estudio se convirtió en responsabilidad civil. Y poco a poco más frases suyas se iban cortando. Los argumentos de sus historias se debilitaban y diluían por la censura. Hacia 1937, casi sin poder en escena, fue despedida. De este modo, 2 años después de ser la actriz mejor pagada de Hollywood, Mae West salió de su radiante carroza. Mae se acercaba a los 50 y Hollywood no tenía sitio para una gatita decadente, pero ya habrán imaginado que ella no se iría en silencio. En los años 50, Hollywood había cambiado mucho desde que Mae West llegase en 1932. Sus días como sex symbol habían terminado. Los tiempos cambiaban y los nuevos sex symbol tenían nombres como Jane Russell, Mansfield y, por supuesto, Marilyn Monroe. Para ella solo había lugar para una estrella. Solo había una diosa del sexo. Solo una reina. Y esa era ella. No existía Marilyn Monroe. Hablaba mal de casi todas las otras actrices. Pasados sus días de gloria, la madura reina de las taquillas rápidamente pasaba a la categoría de ídolo pedante. Pero Mae West era una luchadora.
Si los cinematógrafos no la querían, se iría con el viento a otra parte. Volvió a sus raíces, al teatro, y después a su famoso espectáculo nocturno en los clubs, que representaba con un montón de hombres atractivos. Reg Lewis fue uno de esos hombres de los que Mae West se rodeó dentro y fuera de escena. Se llamaban Mae West y sus 8 internacionales y el Mae West Review, y simplemente sustituíamos frases de papeles masculinos para ella. Por supuesto, Mae West creía firmemente en la mezcla del trabajo con el placer, un símbolo sexual que realmente adoraba el sexo. En los años 50, cuando hacía su espectáculo nocturno, también tenía sus asuntos con algunos de esos hombres fornidos. Tuvo muchos amantes de color. Le atraían los hombres de color y los hombres muy fuertes. Mae West en su autobiografía admite haber tenido un par de peripecias sexuales. En una fue 16 veces con un hombre y en otra 20 veces. Por lo que ella cuenta y por lo que otras personas han dicho, yo diría que tenía un apetito bastante voraz. Mi tipo de mujer. Bueno, entre aventuras sexuales, Mae West trabajaba duro para mantener su carrera viva. Lo crean o no, incluso grabó 4 álbumes de rock and roll durante los años 50. Y en 1970, casi 3 décadas después de haber dejado las pantallas, Hollywood volvió a solicitarla. The book that couldn't be written is now the motion picture that couldn't be made. Myra Breckinridge. A Mae le emocionaba mucho volver. Sin duda el hecho de hacer una película le emocionaba. Pero no creo que Myra Breckinridge fuese su sueño. What about studs? They don't call you the queen of the casting couch for nothing. Sentía que Raquel Welch le había robado su imagen de la más sexy. Estaba como paranoica. Creía que todos le habían robado algo. A pesar de su inseguridad en cuanto a interpretar un papel secundario frente a Raquel Welch, Mae West estaba contenta de volver a las pantallas. El problema era que ya tenía cerca de 80 años, una edad en que debería mirar con nostalgia su pasado sensual. En vez de esto, Mae West estaba intentando revivirlo incluso 8 años después de Myra Breckinridge, cuando se le ofreció el que sería su último papel. Se me propuso dirigir Sex Ed. Me reuní con ella y le aconsejé no hacerlo. El guión no era bueno y no tenía nada que ganar. I'm the girl that works at Paramount all day and Fox all night. En los años 70 ya había perdido su glamour y resultaba grotesca. Una parodia de sí misma. Odiaba tener que verla hacer esa pantomima. Dijo que quería trabajar y hacer algo. Ese fue el único motivo que la impulsó a hacerlo. Pero resultaba obvio que el tiempo había alcanzado hacía ya mucho a la envejecida sex symbol. Incapaz de recordar un diálogo, había que dictarle las frases a través de un audífono. Había un aeroplano sobrevolando el plató y dirigiendo el tráfico. Su frecuencia se introdujo en el audífono y de repente ella, que estaba diciendo, me encantan tus labios, tu cuerpo, tu rostro, continuó diciendo, el tráfico en Sunset sigue hasta La Brea. Y ni siquiera se dio cuenta de lo que hacía. Tristemente, el chiste recayó sobre ella, pero no fue un chiste para los críticos cuando desaprobaron la película y dijeron directamente a Mae West que ya llevaba demasiado tiempo en esto. La egolatría era algo muy desarrollado en Mae West. Y ver de repente que esta película no era aceptable le hirió muy profundamente. Se debilitó mucho, lo que le llevó al primer ataque y al segundo, y finalmente a la muerte. El 22 de noviembre de 1980, Mae West murió a la edad de 87 años. She made only 13 films, but the remarkable legend she leaves behind will surely never die. Fue el final de una gran era, de una gran mujer que no volverá jamás. No había límites. Nada que se compare a lo auténtico. Es la representación ejemplar de la mujer con poder, dueña de su propia vida y de cada situación en la que se encuentre. Mae West era el original, una pionera. Marcó un camino. Se propuso cambiar el mundo, creyó tener ideas mejores, perspectivas mejores, y nadie ha podido probar lo contrario. Nadie resumió la vida de Mae West mejor que ella misma. Dijo una vez, cuando soy buena, soy muy buena, pero cuando soy mala, soy mejor. Soy A.J. Benza, nos veremos la siguiente vez que nos crucemos en este estado mental llamado Hollywood.